Segundo libro de Samuel, le decía, capítulo 4, versículo 4. Si usted ya lo tiene, me dice un fuerte amén. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi buen Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra. Te ruego, mi Dios, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, y todo lo que se diga en este mensaje, Señor, venga de la sabiduría de tu Espíritu Santo. Por favor, toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, yo creo que todos en la vida alguna vez hemos enfrentado situaciones difíciles, ¿verdad? Y una de las cosas terribles que yo he visto en la vida es cómo la vida puede cambiarle a las personas de un momento a otro. Ahorita estamos aquí contentos, tranquilos, estamos celebrando que la iglesia cumple 22 años, pero ¿quién sabe qué será de nosotros el día de mañana? Nadie, ¿verdad? De nosotros no lo sabe nadie, lo sabe Dios. Pero hay situaciones en las que se dan cosas tan abruptas en la vida como la que le pasó a este jovencito. ¿Se imagina usted? Estamos hablando de un joven que creo que ya lo han de conocer, ¿verdad? Llamado Mefiboset, de la realeza. Él era descendiente del rey de Israel y de alguna forma, pues, estaba, como decimos nosotros aquí en buen salvadoreño, en cuna de oro, ¿verdad? Pero imagínese usted que de un momento a otro, Mefiboset pasa de estar en la mejor posición que pudiera imaginarse alguien en Israel a estar, por decirlo así, en el exilio. De tenerlo todo a no tener nada. De estar en una situación donde el mundo, podía decir él, el mundo está para conquistarse, a pasar a una posición donde a saber quién es. A pasar a una posición donde de alguna forma tendría que luchar por su vida, tendría que luchar con la marginación, tendría que luchar con la pobreza, tendría que luchar seguramente contra aquellos sentimientos encontrados que dentro de él en algún momento me imagino que tuvieron que existir. Pero esta situación le puede pasar a cualquier persona. Y ese es el punto que yo quiero que tratemos inicialmente. Mire, aún en los momentos difíciles, los planes de Dios no cambian. Aún en los momentos difíciles, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios sigue siendo Dios independientemente de cuáles sean las condiciones en las que nosotros vivamos y los acontecimientos que vengan delante de nosotros, no importan, Dios sigue siendo Dios. Y eso se lo digo desde ya porque hay algunos puntos importantes en esto. Mire, cualquier persona que le sucede algo como esto puede llegar al punto de resentirse. Puede llegar al punto de decir, bueno, ¿y Dios dónde está? Puede llegar a renegar muchas veces de la vida misma. Y hay personas que a veces llegan al punto de decir, yo no sé ni para qué vine al mundo. Mejor me hubiera muerto chiquito, dicen algunos, ¿verdad? Y comienzan a hablar de esta manera. Pero ¿por qué las personas llegan a ese punto? Porque hay amargura en el corazón, porque hay situaciones en el corazón de la gente que no las pueden explicar, que no les encuentran explicación. Y fíjese la importancia de esto el día de hoy para cada uno de ustedes, o más bien para cada uno de nosotros. Mis hermanos, hay una situación interesante. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Amén. ¿Verdad que en Cristo somos más? Amén. ¿Verdad que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿Verdad que así dice la Biblia? Sí. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando algo sucede en la vida y esas promesas de Dios parece que no se están cumpliendo con nosotros? La pregunta es, ¿qué hacemos entonces? Mire, dice la Biblia que somos más que vencedores, pero viera cómo me está yendo a mí.
Me está yendo, decimos a veces, perdón la expresión, me está yendo de la patada. Mire, me despidieron del trabajo, me echaron de la casa, me pasó esto, me pasó aquello. ¿Y dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar de siempre, hermano, en su trono de gloria. Sí, ahí está. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que tenemos promesas de Dios que a veces y por circunstancias no concuerdan con la vida que nosotros estamos llevando en ese momento o con los resultados de la vida que a nosotros nos ha tocado vivir. Y eso muchas veces hace que como cristianos a veces lleguemos incluso a cuestionar a Dios y lleguemos a pensar, bueno, ¿y qué pasó pues? Y que no oramos pues, y que no dice la Biblia que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo os lo daré. Y entonces la respuesta es sí, las promesas ahí están, pero mi hermano, fíjese que hay situaciones en la vida que nosotros nunca vamos a poder entender. ¿Sabía usted eso? Hay cosas en la vida que nunca vamos a poder entender hasta que estemos con el Señor ahí en el cielo. Sin embargo, hay una situación que debemos resaltar de esto. Aunque nosotros no comprendamos a cabalidad por qué ciertas circunstancias se dan en nuestra vida, una cosa sí debemos hacer, y es confiar en Dios, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, desde esa perspectiva, gloria a Dios, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad nosotros debemos tomar el consejo que daba el apóstol Pablo, tal vez usted se acuerda: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en necesidad. Y después de eso es que dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, entonces para ser más que vencedor hay que aprender a confiar en Dios independientemente de las condiciones en las que nosotros estemos viviendo en un momento determinado. En el caso de Mefiboset en particular, yo no recuerdo que la Biblia diga que Mefiboset era o no creyente. Simplemente sé que era un descendiente del rey Saúl, de quien sabemos que pues conocía algo de Dios, ¿no? Pero la historia completa de Mefiboset en la Biblia no la conocemos a detalle. El punto es este. El punto es que esta persona está en unas circunstancias indeseables para cualquiera. Y aún en esa situación indeseable que esta persona tenía en un momento determinado, el rey David logró en un momento determinado recordarlo y tener misericordia de él. ¿Y sabe por qué me interesa mencionar este punto en particular? Porque mucha gente en el mundo el día de hoy cree que no hay ningún tipo de esperanza para ellos. Creen que están en una situación donde nadie podrá compadecerse de ellos, donde nadie haría nada por mejorar las condiciones de vida de ellos, donde nadie haría nada bueno para que a ellos les vaya mejor en el futuro. Hay mucha gente en el mundo que al día de hoy está en esa situación. Y oiga lo que le dije, no le dije puede estar, está en esa situación. Ahora la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, ¿quién va a rescatar a esas personas de esa condición? Y más adelante lo vamos a hablar un poco más detenido, pero el punto es, mi hermano, somos los hijos de Dios, los que hemos sido enviados para cumplir esa misión, para poder llevar esperanza, para poder llevar aliento, para poder llevar luz al mundo cuando el mundo verdaderamente está lleno de tinieblas. Entonces, estas personas muchas veces están en ambientes tan complicados que de verdad el hecho de ver una pequeña luz para ellos es sumamente difícil. Solo viene a mi mente en este momento un amigo mío de hace mucho tiempo. Crecimos juntos, era un muchacho muy sano, todo bien. Llegó el momento en que él se vino de donde nosotros vivíamos y comenzó a trabajar en un camión por ahí repartiendo cosas en las tiendas. Ahí se consiguió un grupo de amigos con los que comenzó él a tomar y se hizo alcohólico completamente, al grado de llegar a estar tirado en una cuneta, de llegar a estar casi desnudo, tirado en la calle y tirado ahí. Un día
yo llegué a predicar a ese lugar y me lo encontré por ahí y me dice, hey, me dijo, Bernardo, qué bueno verte, me alegra. Y llegó y me abrazó. Se imagina cómo andaba él, ¿verdad? Igual, o sea, no andaba borracho, pero sí andaba sucio. ¿Qué había que hacer? ¿Rechazarlo? Pues no. No, hey, qué bueno, me da gusto verte a mí también. Y comenzamos a platicar y al final, como lo hacen ustedes, me imagino, ¿verdad? Decirle, hey, mira, ahí está la iglesia. Cuando querrás, las puertas están abiertas. ¿Sabe qué me dijo? Y ese es el punto que quiero resaltar. Mira, me dijo, sinceramente, ¿y vos crees que Dios me puede perdonar a mí? Y yo le dije, sí. Y se me quedó viendo y se puso a reír a carcajadas. Y me dijo, vos no sabés lo que yo he hecho. Vos no te imaginás hasta dónde yo he llegado en esto. Y yo pienso, me dijo, que Dios no me puede perdonar. Y vino a mi mente aquel versículo que usted conoce. Aunque tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. O sea, ¿hay oportunidad de restauración para las personas? Le pregunto. Sí la hay. Hay oportunidad de que aquello que parece imposible se vuelva posible. Sí lo hay, pero solo en Dios. Entonces, el punto es que así como ese amigo y así como Mefiboset pudieron llegar a un punto donde parecía que no hay esperanza, siempre en Dios hay una oportunidad para levantarse, para restaurarse y para convertirse en una herramienta útil para Dios a partir de ese momento. Así es que yo quiero decirle, mi hermano, el día de hoy, yo no sé si usted vive problemas. Yo no sé si usted ha llegado a decepcionarse algún día y decir, he orado y Dios no me ha respondido. Lo que sí les sabré decir es que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento oportuno. Y hay situaciones que quizás no es como la que vivió Mefiboset. Voy a mencionarle algún par de situaciones para que vea que hay una gran variedad de situaciones en la Biblia y que nos deben dejar ciertas lecciones para que nosotros no nos decepcionemos nunca, para que nosotros continuemos el camino en el que Dios nos ha puesto sin abandonarlo jamás, porque ese sería el peor error en nuestra vida. Le pongo un ejemplo. Mefiboset ¿sabía por qué le pasó lo que le pasó? No, simplemente le pasó. Amén. Ahora vamos a ver. José, el hijo de Jacob, ¿cuántos conocen la historia? ¿Y José sabía exactamente por qué le pasó lo que le pasó? No, ¿verdad? Ahora vemos una gran diferencia. José, el hijo de Jacob, él creía en Dios. Y si usted se fija en el proceso que José tuvo que entrar a partir de que sus hermanos lo venden, fue un proceso complicado desde la perspectiva humana. ¿A quién le gustaría ser esclavo? A nadie. ¿A quién le gustaría que lo acusen falsamente? ¿A quién le gustaría que lo metan preso sin deber nada? Y a veces, fíjese, nosotros vemos esas historias como algo sencillo, pero José fueron aproximadamente unos 12 o 13 años que estuvo preso, hermano. No sé si es que no fue un ratito que lo llevaron ahorita y de repente se dieron cuenta, no hombre, si es inocente, sáquenlo ya, 72 horas después. No, lo tuvieron años preso. ¿Y qué sucede con él? Usted conoce el final de esa historia. José termina siendo gobernador de Egipto y salvando la vida no solo de los egipcios, sino de los pueblos vecinos, incluida su familia. Entonces la pregunta es, aquella situación que tuvo que vivir José fue el inicio de un proceso en el que Dios comenzó a preparar a José para que él fuera de bendición para su familia y para muchos otros pueblos más. Relacionado a eso le puedo comentar, en el año 2017 fue un año particularmente terrible para mí. ¿Por qué? Mire, ese año yo recuerdo haberlo pasado casi todo el año enfermo, pero yo iba al médico y el médico me decía, no tiene nada, los exámenes están bien, está bien, pero yo no me siento bien. Entonces, terrible. Y de repente, en ese mismo año, en el mes de abril, muere mi mamá. En el mes de
julio, si no me equivoco, muere mi papá, el mismo año. Entonces, para que nos ubiquemos, fíjese que en mi familia nunca se había muerto un familiar cercano a mí. O sea, habían muerto personas, ¿verdad? Pero el papá, la mamá y cosas así, jamás. Un hermano, un sobrino, nada de eso. Y de repente, cuando esto sucede, esto fue un shock bien grande. ¿Por qué? Porque era una situación nueva para mí. En primer lugar, era una pérdida muy grande, familiarmente hablando. Pero luego viene la situación, ¿verdad? Se da todo esto y llegué al punto de entender y dije yo, bueno, mi mamá estaba bastante avanzada de edad. Dios sabe lo que hace, eso es lo mejor. Ella está en la presencia de Dios y no hay ningún problema. Mi papá, lo mismo, igual, en la presencia de Dios no hay ningún problema. Ahora viene la otra situación. ¿Y yo qué hago? Ellos se murieron y todo lo que usted quiera, pero yo sigo sintiendo las mismas cosas que sentía antes. O sea, no me sentía bien. ¿Qué podía tomar, hermano, si el médico decía que no tenía nada? No, yo no podía tomar una medicina, nada. Y en una ocasión recuerdo que venía, y les cuento todo esto porque creo que tenemos tiempo. Venía de predicar desde Montañita, de allá eso queda en Usulután. Entonces, yo los días miércoles voy y regreso el mismo día, voy a predicar y luego me regreso por la noche. En ese tiempo yo viajaba solo, yo solo me iba y regresaba. Y cuando venía, por lo general yo siempre hacía 2 cosas o 3. Una, siempre pensaba en diferentes cosas. 2, cantaba alabanzas a Dios. Y 3, a veces oraba. Entonces, en esa ocasión yo venía orando y le dije al Señor, le dije, pero ¿por qué no me sanás? Si tú puedes sanarme, si yo te sirvo, como algunas veces tal vez algún servidor aquí le he dicho, Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿y por qué no? Pues, y yo le dije, Señor, o sea, ayúdame, yo quiero seguir viniendo, yo quiero venir a predicar, pero ¿sabes qué quiero? Le decía yo quiero venir y hacerlo contento, y yo quiero sentirme bien cuando yo lo esté haciendo. Y comencé a partir de ahí a ofrecerle un montón de cosas a Dios. Señor, si tú quieres que yo deje de hacer esto, yo lo dejo. Señor, si tú quieres que yo haga esto otro, yo lo hago. Señor, pero si tú me dices que yo lo hago, no importa lo que sea. Para no hacerle largo el cuento, el viaje dura como 1 hora 40 minutos. Me pasé esa hora ofreciéndole cosas a Dios y diciéndole qué cosas yo podía dejar, qué cosas podía hacer, que Él me dijera, que no sé qué. Y al final yo en mi mente siempre sentí la respuesta de Dios, y a todo lo que yo le dije me dijo que no. A todo lo que le dije me dijo que no. Llegué a mi casa esa noche y cuando entré a la casa, no sé por qué razón nadie estaba ahí conmigo. Ya se habían dormido, creo. Y me senté en un sillón en la sala de mi casa esa noche, hermano. Y dije, Señor, ¿y entonces qué más te puedo ofrecer? ¿Qué más te puedo decir? Y cuando me senté, vino un versículo a mi mente. Y es aquel versículo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo me quedé pensando, ¿y esto qué significa? Y comencé, y fe, ¿qué es la fe? Ajá, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ok? ¿Sabe cómo se traduce eso? Confianza. Dije, entonces yo lo que tengo que hacer es confiar en Dios. ¿Y qué estoy haciendo aquí sentado? Tratando de convencer a Dios, según yo todavía. Y dije, es que no es así. Señor, le dije, ¿sabes qué? Como yo confío en ti, le dije, hágase conmigo lo que querrás. Yo ahorita le dije, perdóname, yo me voy a dormir. Así es que ahí te dejo, le dije yo, pero yo simplemente sé que lo que tú decidas hacer conmigo será bueno. Así es que buenas noches, y me fui a dormir. Desde ese día hasta hoy, mi hermano, no tengo ningún síntoma de eso otra vez. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? A veces nosotros
Tenemos que vivir este tipo de situaciones, ¿sabe para qué? Para poderlas también enseñar, para poderlas transmitir, para poder comprender a otras personas. Si yo no pierdo un familiar cercano, ¿cómo puedo yo comprender el dolor que siente aquella persona que ha perdido a uno? Si yo no he pasado por situaciones donde he tenido que orar y no ver de manera inmediata la respuesta de Dios, ¿cómo puedo entender yo cuando la Biblia me dice que yo debo desarrollar la paciencia? Entonces, todas estas cosas al final, ¿qué son? Son procesos que instruyen a los hijos de Dios para las cosas que estén por venir, para las que tenga que vivir usted y para las que tenga que ayudarle a las demás personas que están alrededor suyo. Quiere decir entonces que nada de lo que Dios hace, como lo hizo con José, por ejemplo, nada de lo que Dios hace va a decir usted que carece de sentido. Todo tiene sentido. Dios es perfecto y todo lo que Dios hace es perfecto. Ahora fíjese, la otra historia. ¿Se acuerdan ustedes de un profeta llamado Daniel? A Daniel le cambió la vida de un momento a otro también, ¿verdad? Estaba en su casa, estaba en Jerusalén, y de repente, ¿qué fue lo que sucedió, mi hermano? Llegaron los del imperio. ¿Qué imperio era, perdón? Vamos a comenzar a hacer examen hoy aquí, pastor. Ok, llegaron los caldeos, ¿verdad? Los del imperio babilónico. ¿Y qué hicieron con Daniel y todos los niños más o menos de la edad de él? Pero aquellos que escogieron ahí, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Se los llevaron cautivos. Le cambió la vida en un momento a Daniel también. Esto aparte de todo lo que había hecho Jeremías de predicar antes, ¿verdad? Pero a Daniel en particular la vida le cambió en un momento. Pero mire usted la forma de actuar de Daniel y compare con la forma de actuar de José. ¿Y qué encontramos? Dos personas que tenían confianza en Dios y que a pesar de las circunstancias o de los, como llamamos nosotros, o de los procesos a veces dolorosos que se tienen que vivir, ellos mantuvieron su confianza, mantuvieron su fe y obtuvieron el resultado de esa fe. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Amén. Y entonces estas personas lograron salir adelante en situaciones muy, pero muy complicadas. Ahora bien, vemos otro ejemplo que es sumamente interesante. Nos acordamos de Job, ¿verdad? Óigame, y vemos a Job, y ¿cómo podemos explicar lo que le pasó a Job? Es complicado, pero el punto es que todas estas personas tuvieron una característica en común, y es que todos tuvieron confianza en su Dios. Y a pesar de las circunstancias que tuvieron que vivir, nunca abandonaron su fe, nunca dijeron, Dios me dejó, Dios me abandonó, aquí que quede esto, yo ya me voy, el ministerio hay que otro sirva porque yo ya me voy para otro lado. No dijeron eso. ¿Qué hicieron? Se mantuvieron firmes confiando en aquel que todo lo puede. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. El día de hoy, quiero dejarle claro esto, la vida cambia en un segundo. ¿Sabe qué no cambia? Dios no cambia. Dios es fiel siempre. Sus promesas son fieles y verdaderas. Lo que Dios prometió, Dios cumplirá. Dios no cambiará jamás, aunque la vida cambie. ¿Eso qué significa? No confíe en lo que usted ve de la vida. Confíe en lo que Dios ha dicho acerca de usted. Confiemos en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Óigame, qué bonito es saber que tenemos a alguien que nos ame en la vida, ¿no le parece? Hay gente que dice, mire, es que a mí nadie me quiere. Y la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre tenemos alguien que nos ame, alguien que nos aliente. Ahora bien, ¿qué debemos hacer en los momentos difíciles? Confiar en Dios. Vamos a otro versículo, por favor, en su Biblia, y vamos al libro de los Salmos, este salmo muy conocido, Salmos capítulo 23, versículo 4. Cuando la vida cambia de repente, confíe en Dios. Y aun cuando estemos en los momentos más difíciles de nuestra vida, siga confiando en Dios. Dice la Biblia, Salmos 23, 4.
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ok, pero ¿qué está describiendo esto acá? Que hay un momento en la vida en el que una persona puede sentirse en un peligro inminente, en una situación que se sale completamente de nuestro control. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los seres humanos sufrimos mucho cuando sentimos que hay cosas en nuestra vida que se salen de nuestro control. ¿Estamos aquí? Mire, ¿y cómo hacemos con tal cosa? Y usted, no sé. Y mañana, ¿cómo va a ser tal cosa? Es que no nos han dicho, es que no sabemos, es que estamos en la incertidumbre de algo. Cuando esas cosas suceden, cuando hay cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control, nosotros generalmente nos angustiamos. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hermano, en los procesos más difíciles que usted tenga que vivir en la vida, Dios va a estar ahí. El pueblo de Israel salió de Egipto, ¿se acuerdan? Estaba esclavo en Egipto y lo llevaba Dios ¿hacia dónde? Hacia una tierra que fluye leche y miel, dice la Biblia. Pero, óigame, tuvieron que pasar el desierto. Y en el desierto tuvieron que pasar un montón de dificultades. ¿Y por qué cree usted que Dios decidió que el pueblo tuviera que pasar ese desierto? ¿Y por qué los 40 años? Solo le voy a decir dos cosas importantes que debemos saber. Dios quería que su pueblo lo conociera. Y Dios quería que su pueblo aprendiera a confiar en Él. Esas son las dos cosas como más importantes que podemos ver en el camino del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Qué va haciendo Dios? Dándose a conocer a su pueblo. Había una generación que no lo conocía. ¿Qué hacía Dios? Los libró de todas las dificultades que tuvieron que enfrentar, pero en cada dificultad que el pueblo enfrentó, en cada dificultad Dios estaba enseñándoles que ante cualquier situación difícil, Él estaba para poderles ayudar. Entonces, ¿qué significa? Él quería que supieran que Él era el Dios Todopoderoso, pero también que Él estaba con ellos en todo tiempo. Y eso es lo que nos está diciendo el día de hoy aquí. Hermano, mañana probablemente usted tenga una entrevista. Le voy a decir algo, Dios ahí va a estar con usted. Pero nos ponemos nerviosos, pero tranquilo, porque quien lo va a entrevistar a usted, ¿sabe qué? No es mayor que el Dios que está con usted. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mire, cualquier cosa que suceda, lo que usted tenga que enfrentar, si usted tiene a Cristo en el corazón, usted sabe que no va solo. Usted sabe que Dios va a estar ahí. Pero ¿cuál es el problema? Hay que aprender a confiar. Vamos a ir a hacernos chequeos médicos. Está bien, no hay ningún problema. Pero ¿de quién depende verdaderamente nuestra vida? ¿De lo que diga el médico? ¿O de lo que diga Dios? Pues de lo que diga Dios. Entonces, los procesos y las dificultades que enfrentamos en la vida siempre son lecciones que debemos aprender para que podamos nosotros después utilizar lo que hemos aprendido y poder fortalecer la fe de otras personas. Mire, yo conozco personas que dicen, bueno, tengo un compañero de trabajo que es cristiano también, y me dicen, mira, fíjate que a mí nunca me bajan los triglicéridos. ¿Verdad que usted ha escuchado que dicen que cuando una persona tiene altos los triglicéridos le duele la cabeza, verdad? Y que tiene un riesgo muy alto de tener un infarto, ¿verdad? Y que el nivel de los triglicéridos más o menos anda ahí por unos 250, por ahí creo que es, ¿verdad? Y le digo yo, ¿y cómo los andas hoy? Ah, fíjate que vengo del chequeo, aquí dice, 750. 700. ¿Y qué sentís? Nada. Él siempre anda por 750 los triglicéridos. ¿Qué dirá la ciencia, hermano? Que ya está a punto de morir. Pero yo tengo al día de hoy 17 años de conocerlo de la misma manera.
Y ahí está. ¿Y qué es lo que hace? Pues simplemente yo lo veo en la iglesia, adorando a Dios. Es que nuestra vida, mi hermano, no depende de nadie, sino de Dios. Esas son cosas, gloria al Señor, son cosas que debemos tener claras. Fíjese que a pesar de los obstáculos y de los desafíos que tengamos que enfrentar en la vida y de todo ese tipo de situaciones, Dios siempre tiene una mesa servida para usted. ¿Y sabe qué hay en esa mesa? Allí hay bendiciones y allí también hay oportunidades. Me gusta mucho el lema del aniversario. ¿Todos a dónde dice? Todos a la mesa. ¿Sabe quiénes no van a ir a la mesa? Los que no crean o los que no quieran. Amén. Pero la mesa de Dios está servida, hermano. Ahora bien, tal vez no sea tan fácil como parece. ¿Cómo no? La mesa es fácil. ¿Qué se necesita? Crea en Jesús y no hay problema. Usted puede entrar a la mesa. Aproveche las oportunidades que Dios le da. Aproveche las bendiciones. Esas son cosas que muchas veces a nosotros nos cuesta hacer. ¿Sabe qué nos cuesta, hermano? A veces nos cuesta ser agradecidos. ¿Y sabe por qué toqué este punto? No lo tengo anotado aquí en mi bosquejo de sermón, pero eso surgió y que venía para acá. Cuando venía manejando para acá, venía pensando en muchas cosas. Entre ellas venía pensando yo, bueno, ¿y yo por qué? Pues, ¿yo por qué tengo que ir y predicar en este lugar este día? Pero mi pregunta es, ¿y yo quién soy? Y cuando cantaba el hermano hace un rato, me quedé pensando lo mismo ahí parado. Y dije yo, es que el único que es digno es Dios, ¿verdad? ¿Y nosotros qué? Y entonces me di cuenta, es que es la pura misericordia de Dios. Es que Dios hace cosas pero tan increíbles desde la perspectiva humana, que a veces nosotros nos quedamos así como que, bueno, ¿y aquí qué pasó, verdad? Pero, mi hermano, Dios da oportunidades a todos. ¿Sabe qué? Hay muchas ocasiones donde nosotros no alcanzamos a ver las oportunidades que Dios nos da. Dios nos bendice y nos bendice también a todos, pero muchas veces no alcanzamos a agradecer lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Mire, yo le comentaba que viajo para Oriente a predicar, porque yo vivo acá en San Salvador. Entonces yo el día miércoles, como le comento, voy, predico, me regreso, y el día sábado voy y predicamos sábado y nos quedamos hasta regresarnos el día domingo en la tarde para tener todas las actividades del fin de semana. Eso significa que hasta hoy nosotros vamos a cumplir como iglesia 14 años. Hoy en julio de este año vamos a cumplir 14 años. 14 años que yo he estado viajando de la misma manera que yo le acabo de comentar. ¿Sabe cuántos accidentes he tenido yo en 14 años viajando en esa carretera? Solo uno. Y yo entendí después para qué fue ese accidente también, fíjese. ¿Sabe para qué fue? Para que aprendiera a saber que Dios estaba conmigo siempre. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacer lo suyo. Esa vez me acuerdo que venía y estaba lloviendo en invierno. Se imagina usted que es bonito manejar en esas carreteras, ¿verdad? En invierno con las tormentas fuertes, y venía por esa zona, tal vez alguno de ustedes conoce, que se llama Quebrada Seca. En esas curvas venía y ahí es tradicional que las piedras se caen a la calle, ¿verdad? Entonces la calle estaba echando humo todavía porque estaba caliente y lo que había caído la lluvia estaba el vapor, ¿verdad? Y pues yo no vi la piedra, hermano, y me subí en esa piedra con el vehículo y quedó el vehículo sobre la piedra. Y cuando eso sucede, lo primero que yo pensé, aquí no hay ni casa cerca, aquí es totalmente solo. Y ahora, ¿sabe qué hice, hermano? Inmediatamente me bajé del vehículo a ver cómo había quedado nada más, ¿verdad? Y en eso encendí la lámpara de mi teléfono para ver, y me di cuenta que no podía bajar el vehículo. Si le daba para atrás lo iba a arruinar
o sea, más. Entonces dije, ¿y cómo lo bajo de esta piedra si era así de grandota? Sabe que cuando yo dije eso, inmediatamente apareció una grúa. Apareció una grúa. Hermano, venía del mismo sentido de donde yo venía. Yo le pregunté a mi esposa, le pregunté a mi mamá que venía ese día conmigo, ella no había muerto todavía en ese tiempo. ¿Y dónde le pasamos a la grúa? Les dije, porque yo no la vi. No hemos visto grúa, me dijeron. Pero hermano, 40 segundos después de que nos subimos en esa piedra, había una grúa ahí. Y entonces yo cuando iba el de la grúa, solo le hice así, se detuvo. Y me dice, ¿y qué le pasó? Mire, que me subí en esta piedrita, ¿verdad? tal vez me ayuda. Ah, sí, hombre. Hasta el equipo adecuado andaban. Una cosa como que es una T para poder bajar el carro cabal. Y después me dice uno de los ayudantes de la grúa, mire, me dijo, pero esta piedra está peligrosa aquí. Si quiere, quitémosla. Sí, le dije yo. Venite vos, le dijo a otro. Entre tres hermanos no pudimos mover 1 centímetro esa piedra. Entonces dijeron, no, con la grúa. Y entonces la empujaron con la grúa y la apartaron. Le pregunto yo, ¿cómo hubiera hecho eso yo solo? Pero tuve un percance y 40 segundos después de eso tenía la solución. Ahora dígame usted, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios, y a Él sea la gloria. Sí. Estas cosas yo las fui viendo como lecciones. Yo cuando viajo yo sé que voy tranquilo. ¿Y sabe por qué? Porque sé que Dios va conmigo. Hay ocasiones cuando yo viajaba solo me decían, no me gusta que viajes solo. No me gusta, deberías de buscar a alguien que venga con vos. Y yo siempre les decía, no, es que yo no viajo solo. Yo nunca viajo solo, el Señor siempre va conmigo. Y yo sé que el Señor siempre va con nosotros. Hermano, de verdad, no se imagina cuántos accidentes hemos visto en esa carretera en lo que nosotros viajamos. De todo tipo. Y gracias a Dios, nosotros ahí seguimos haciendo lo mismo de siempre. Viajando para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así es que, mi hermano, la mesa, dicen que está servida, ¿verdad? Amén. La Biblia dice que la mesa está servida. ¿Quiénes se van a acercar a ella? Los que quieran, los que tengan hambre, los que sean valientes, los que aprendan a vivir pegaditos a Dios, aún a pesar de las dificultades, y los que a pesar de lo que sea, tengan la convicción de que han decidido seguir a Cristo y no van a volver atrás. La mesa está ahí. ¿Quién decide si entra o no al banquete? Nosotros. Usted decide. Luego vamos a avanzar un poquito, mis hermanos, y vamos a la Biblia otra vez, a la epístola a los Hebreos, por favor, al capítulo 10, versículo 23. ¿Y qué es lo que queremos hablar en esta parte de la Biblia? Fíjese lo que hemos venido platicando. La vida puede cambiar de manera inesperada para cualquier persona en cualquier momento y no siempre vamos a encontrar una explicación que nos satisfaga. Dios siempre tiene el control de estas cosas. Entonces, en los momentos difíciles lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Ahora bien, como iglesia, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Al principio le dije, en el mundo hay mucha gente que el día de hoy están como en un callejón sin salida, que pareciera que no tienen esperanza, que no encuentran consuelo, que no encuentran solución, que pareciera que no hay quien les ayude. Amén. Y le dije hace un momento, y nosotros como iglesia entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver con esto? Y es lo que quiero que veamos en este instante. Hebreos 10:23, vea lo que dice la Biblia. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Muy bien, hemos venido hablando de mantenernos firmes, confiando ¿en quién? En Dios. Entonces, hemos profesado nuestra esperanza en Dios, ¿o no?
Sí, somos cristianos. Mantengámonos entonces firmes y sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Dios no falla. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero dice aquí que yo debo ir solo a hacer esas buenas obras de las que están ahí. ¿Significa que yo debo pensar solo en mí? No, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es, y considerémonos unos a otros. Hermano, nosotros tenemos por costumbre en la iglesia decir siempre a las personas, ore hermano, ore, pero no ore solo por usted. Ore siempre por sus hermanos que forman parte de la congregación. Yo me imagino que aquí es igual. Tenemos la necesidad de orar los unos por los otros. Mire, a veces nosotros estamos sentados tal como estamos aquí y usted a veces no se imagina lo que le está pasando a la persona que está al otro lado. Hay cosas que a veces nosotros no sabemos, pero si oramos los unos por los otros, algo va a hacer Dios. Si nosotros nos cuidamos entre nosotros como iglesia, algo va a hacer Dios. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en pleitos todo el día. Ah, no, ¿verdad? En armonía, exactamente. Entonces, considerémonos, dice aquí, los unos a los otros, ¿verdad? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos o de congregarse como algunos tienen por, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día está cerca, ¿verdad? Que aquel día se acerca. Entonces, mire, la iglesia, ¿qué es? Es un lugar donde se debe encontrar esperanza y se debe encontrar vida. Amén. Cuando venía entrando, ahí me disculpan, yo soy un poco meque. Observador, gracias hermana, se oye más bonito así. Cuando venía entrando, me fijé en algunas cosas. Ahí le paso la lista, pastor. No me fijé en algo. ¿Y sabe qué me fijé? Todas las personas que nos atendieron tenían una sonrisa en su cara. ¿Sabe cuánto vale eso? Vale muchísimo. Vale muchísimo. Y de verdad les quiero felicitar por eso, porque es muy importante que las personas que vienen, no porque viene el predicador invitado, no, a cualquier persona que venga, se le reciba amablemente. Eso es muy, muy importante. Yo he llegado a lugares, no le voy a decir dónde, donde a veces uno llega, ¿verdad? Hey, bienvenido, no a predicar, no, he llegado a sentarme a escuchar. Y a veces la gente, el que lo saluda, el que lo recibe a usted directamente, pues sí, tiene una sonrisa, bienvenido, pase adelante, pero luego usted pasa a la par de otro servidor, como que no lo vio. Entonces, ese tipo de situaciones, mire, parecen pequeñitas, ¿verdad? Pero son importantes, porque la gente que se acerca a este lugar sabe en busca de qué vienen. ¿En busca de qué venimos a la iglesia, hermano? Porque normalmente vamos a decir, mire, aquí venimos a adorar y a alabar a Dios y venimos en busca de un milagro y de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es el vacío más grande que a veces hay en el corazón de las personas? En busca de amor. Hay mucha gente que busca ser escuchados. Hay otros que buscan ser comprendidos. Hay otros que buscan ser consolados. Pero cuando entramos a un lugar y usted siente un ambiente donde si te vi no me interesa, como que el lugar no es allí, ¿verdad? Y eso, de verdad se lo digo de todo corazón, yo lo vi aquí y los vi a todos, de verdad, con una muy, pero muy buena actitud y con una muy bonita sonrisa. Eso es muy importante, de verdad.
Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia está llamada a hacer en este mundo la obra de Cristo. Y la obra de Cristo, mis hermanos, no se fundamenta en otra cosa más que en el amor. ¿Por qué nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna, hermano? Porque el Señor nos amó, porque Él envió a su Hijo y por amor a nosotros murió en una cruz. Entonces, el amor es algo fundamental en la iglesia. ¿Los procesos son difíciles? Sí. ¿Alguien está pasando por un mal momento? No es de extrañarse. Pero, ¿qué vamos a buscar en la iglesia? El consejo oportuno, la ayuda oportuna de los hermanos que me vean en una mala situación y que digan, mira, oremos, vení, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo entiendo. Si necesitas algo y yo pueda dártelo, no dudes en pedirlo. Pero a veces esto se nos vuelve un poco complicado, ¿verdad? Porque a veces nos volvemos más ritualistas que cristianos de verdad. No lo digo por esta iglesia, lo digo en general, por las iglesias en general. A veces estamos más preocupados por un protocolo que por cómo se siente la gente a la que estamos atendiendo. Y yo le digo algo, como iglesia, lo primordial es el amor. El Señor Jesús, cuando hablaba con sus discípulos y en alguna ocasión con los famosos fariseos, ¿se acuerda usted en una ocasión cuando les dijo, hey, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Entonces, el reto de la iglesia el día de hoy, ¿cuál es? Mire, número 1, mantenerse firme, como dice aquí, y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, en nuestro cristianismo. Y luego dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No se debe fomentar en ningún momento el divisionismo. No se debe marginar a nadie. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces no hay marginaciones, no hay divisiones y entonces hay unidad. Y cuando hay unidad hay fortaleza. Y cuando hay fortaleza, seguramente cosas más grandes se van a poder conseguir como iglesia. La mesa está servida solo para nosotros, hermanos. Ok, pero el que está afuera y no sabe, ¿quién lo debe conducir a esa mesa? Nosotros. Amén. Entonces, como iglesia también, ¿verdad? Internamente, como sólidos, fuertes, unidos, en armonía, en el amor de Dios. Y hacia afuera, compasivos, dedicados a ¿qué? A tratar de encontrar a aquella persona que está allá afuera, que necesita, pero no sabe cómo llegar a la mesa que Dios ha preparado. Y entonces nosotros nos convertimos en la guía que esas personas necesitan para venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ayude siempre a alguien. Eso es de suma importancia. Dice la Biblia que a Dios presta el que ayuda a los pobres, ¿verdad? Y el bien que hayamos hecho, ¿qué va a hacer Dios, hermano? Yo he escuchado esta expresión muchas veces y mucha gente dice, es que Dios no se queda con nada. No, es que Dios es amor. Es que Dios tiene recursos ilimitados para podernos bendecir. ¿Qué se necesita? Solo se necesita fe, porque dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Démosle un aplauso a nuestro Dios y vamos a orar. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento
Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas 3 cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.